Buenas noches, profesor. Ese es el taller número 2 de electrónica industrial. Tenemos los tres módulos principales: el proceso general, el módulo HMI y el módulo de potencia. En el proceso general lo que hacemos es, por medio de las herramientas de Automation Studio, de los relés, los contactores, los temporizadores, todo esto, cumplir con los requerimientos de la carta de eventos que generó el proceso. Esa carta es esta que tenemos acá, y en el proceso general desarrollamos eso con todos los requerimientos que se piden en el taller. Tenemos acá un contador. Ese contador nos va a permitir elaborar n piezas. Para efectos de simulación solo vamos a realizar 2 piezas, o sea que este contador va a ser de 0 a 2. Tenemos aquí los respectivos pilotos de emergencia cuando para el proceso, el testigo del final del proceso, etcétera. Y esta parte de acá, estos temporizadores son el proceso de mantenimiento, son 7 temporizadores. A continuación vamos a ver, cuando simulemos el HMI, cómo funciona ese proceso de mantenimiento. A grandes rasgos, ese es el proceso general. Es un proceso que nos permite, simplemente cumple con las especificaciones de la carta de eventos. También tenemos el módulo de potencia. El módulo de potencia nos permite ver el motor 1 y el motor 2, su sentido de giro y en qué momento se activa cada uno de ellos. A continuación también, cuando simulemos el HMI, vamos a estar viendo cada uno de estos motores y su respectiva operación. Bueno, tenemos la parte más importante del proceso, que es el módulo HMI. Es lo más importante porque es el módulo que vamos a entregar al cliente, es el módulo con el que va a socializar el cliente, así que tiene que ser muy claro, muy específico y sin ambigüedades. Bueno, según los requerimientos, debe tener un botón de inicio, un botón de parada, un botón de rearme, un botón de emergencia que según la norma debe ser rojo, como lo tenemos acá, y un botón de mantenimiento. Tenemos la llave de mantenimiento que nos va a permitir entrar a esa rutina. Los sensores, 5 sensores, como nos lo dice la carta de eventos, sus respectivos testigos, los testigos de esos sensores, que nos van a decir cuál sensor activar. Si tenemos activo el piloto del sensor 2, pues ese es el sensor que debemos activar en ese orden, no otro. Fases del proceso, vamos a también estar monitoreando en qué fase está el proceso en todo momento. También el testigo de emergencia, muy importante saber cuando el proceso entra en esa fase. Los testigos de proceso, mantenimiento y cargas. Tenemos el testigo del proceso, siempre va a estar activo hasta que termine el proceso, es decir, hasta que se active este piloto. Tenemos también el testigo de mantenimiento cuando entramos a esta rutina de acá, y los respectivos pilotos de las cargas, es decir, el motor 1, motor 2, motor 1 en estrella o triángulo, si es reloj o antirreloj, y el motor número 3. Bueno, ya habiendo explicado los 3 procesos, vamos a centrarnos en el módulo HMI. Entonces vamos a comenzar con su simulación. Al momento de correr, inicialmente no debe activarse ningún piloto, ningún testigo, simplemente y hasta que activamos el botón de inicio. Cuando presionamos el botón de inicio, comienza a correr el motor 1 en estrella y en sentido reloj, también como lo podemos ver aquí en el módulo de potencia. Bueno, aquí ya cambió el motor 1 a triángulo, porque la carta de eventos dice que 5 segundos después de cambiar, entonces ya lo hizo, ya cambió aquí a triángulo y sigue en sentido reloj, como lo podemos ver acá. Este testigo, nos dice qué sensor debemos activar. Nos dice que debemos activar el sensor 1 para verificar si presionamos el sensor 2 o sensor 3, 4 o 5, el programa simplemente no hace nada. Entonces presionamos el que nos indica el piloto, que es el número 2. Al presionar el sensor número 2, el sensor número 1, tenemos que se activa el motor 2 en sentido reloj, como lo vemos acá y también como lo observamos acá.
Bueno, aquí vemos que estamos en la fase 1, también nos va indicando esa parte. Activamos el sensor 2, es lo que nos indica este testigo. Cuando activamos el sensor 2, simplemente desactivamos el motor 2 en reloj. Perdón, no lo he activado. Ahora sí, ya no tenemos el motor 2 en reloj activo. Presionamos el sensor número 3, que es el que nos indica este testigo. Y bueno, aquí ya vemos que pasamos a la fase 2. Activamos el motor 2 en antirreloj y el motor 3. En ese momento activa un temporizador de 10 minutos y 10 minutos después se desactiva el motor M3, como ya acabó de suceder. Seguimos aún en la fase 2 y vamos a continuar con el sensor 4 porque es lo que nos indica este piloto. Sensor 4, pasamos a la fase número 3. Activamos el motor 3 y activamos el motor 1 en sentido antirreloj. Los tres pilotos activos acá, y en sentido antirreloj el motor 1 como lo indica el módulo de potencia. Posteriormente el sensor 1 de nuevo. Con el sensor 1 activamos el motor 2 en sentido reloj y los otros tres pilotos aún siguen activos, no hemos desactivado nada hasta el momento. El sensor número 3, con este sensor número 3 desactivamos el motor 3. Como vemos, ya no está su piloto encendido. Y finalmente el sensor 5, cuando yo active este sensor 5, pues debería comenzar la elaboración de la segunda pieza, y es lo que vemos acá, que comienza de nuevo el motor 1. Aquí debería cambiar a triángulo, como lo hace en este momento, porque ya iniciando el proceso. Vamos a ver cómo funciona este piloto del final del proceso, es decir, vamos a hacer rápidamente vamos a cumplir otra vez la carta de eventos hasta que lleguemos al final del proceso y ver que este piloto sí se activa. Estamos en la fase 2 esperando que pase el temporizador de los 5 segundos. Bueno, aquí ya lo hace. Sensor 4, fase número 3, sensor 1, sensor 3, sensor 5. En ese momento vemos que ya se apaga el testigo del proceso y nos marca que es el final del proceso. Y con eso ya hemos terminado la valoración de las n piezas, pero en este caso solamente las dos. Bueno, el pulsador de arranque ya sabemos que solo se activa una vez durante toda la operación. Pues si se activa otra vez simplemente no responde. Simplemente no responde el pulsador de arranque. El pulsador de parada es un botón que detiene el proceso en cualquier parte de este. La única forma de continuar es con rearme, entonces vamos a presionar aquí el botón de parada. Vemos que los testigos de nuestras cargas se apagan y vamos a presionar entonces rearme para reiniciar, para continuar con el proceso. Cuando yo presiono aquí rearme, debería iniciarse donde se detuvo. Vemos que se detuvo en la fase 1. Cuando yo presiono rearme, vuelve a estar en la fase 1, el motor 1 en triángulo y en sentido reloj. Bueno, el pulsador de emergencia, este pulsador se puede accionar en cualquier parte del proceso. Igualmente para desbloquear, pulsamos rearme, entonces vamos a pulsar emergencia. Tenemos el testigo de que entró en emergencia, se ha encendido el testigo de emergencia. Y cuando yo presione rearme, debería iniciar en la fase donde presionamos esa emergencia, donde se dio esa emergencia. Entonces rearme y vuelve a estar en la fase, vuelve a iniciar en la fase donde se detuvo. Si vamos a la fase 2, vamos a ir a la fase 2. Aquí por ejemplo con el motor 2 y 3 activo, si yo entro en emergencia, creo que presioné está bien, presioné emergencia, el piloto nos indicó que está en emergencia, se apagaron nuestros pilotos de las cargas y vamos a dar rearme, es decir, ahí debería continuar en la fase 2. Ahí lo hace efectivamente con el motor 2 en sentido antirreloj y el motor 3. Esta es la función del motor de emergencia. Bueno, esta llave de mantenimiento
pues nos va a decir que va a entrar en esa rutina, la presionamos, vemos como ya nuestro pulsador se ha cerrado y podemos ahora sí entrar al mantenimiento del sistema. Presionamos mantenimiento, vemos que nuestro piloto se activa y comienza el proceso de mantenimiento. Son 7 temporizadores, es un proceso automático y aquí lo estamos viendo. Bueno, el testigo de inicio de proceso permanece encendido todo el proceso, este que vemos acá. El testigo fin de proceso ya vimos cómo operaba. El testigo de mantenimiento en este momento lo tenemos activo. Y bueno, ya como acabamos de ver, pues los sensores tienen que ser en el orden determinado. Ya vimos que no puede ser en desorden porque el programa no lo permite. Así fue la lógica que se usó. Y bueno, ¿qué más? También que este piloto nos indica cuál accionar. Es el orden de accionamiento. Entonces, para que sea fácil para el usuario que va a hacer uso del sistema. Eso es a grandes rasgos el proceso que realizamos. Bueno, aquí también tenemos la carta de eventos la carta de eventos del proceso de mantenimiento, los temporizadores. Eso es a grandes rasgos el proceso, el HMI y el módulo de potencia. Creo que no se me escapa nada por el momento y eso es todo, profesor. Muchas gracias.